dentro de las reformas emblemáticas de esta administración está la reforma tributaria y está también la reforma previsional. Temas que vamos a abordar con nuestra entrevistada de hoy, la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa. Nos acompaña aquí en Última Mirada. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A ver, lo primero, antes de hablar como de contenidos, esta reforma, igual que la previsional, tuvo antes diálogos Sí. que se realizaron. ¿Qué tan distinta, y un par de ejemplos, en qué es la reforma que tenían pensado originalmente y la que terminan planteándola al país? Otra cosa es la que va a salir, pero y la que terminan planteándola al país después de los diálogos. Un par de cambios que hicieron. ¿Es tan distinta? A ver, primero, antes que todo, esta es una de las reformas, la reforma más importante del gobierno. Pero no solo del gobierno, sino que una deuda que tenemos con el país hace ya 15 años por lo menos, ¿sí? Y entonces es una respuesta a eso también. Ha habido un debate, que yo llamo un debate público, ¿sí? Ha habido comisiones de expertos, Sí. ha habido un debate público en distintas instancias, recomendaciones de organismos internacionales. Y por lo tanto, esto trasciende, diría yo, el proceso de diálogo que se llevó a cabo antes de esta reforma, que fue un proceso de diálogo tripartito, para más... El objetivo de ese diálogo era descubrir las preferencias en torno a principios de la seguridad social, que es lo que más valoran en el mundo del trabajo también, los empleadores, los trabajadores, ¿cierto? Era un diálogo tripartito con la colaboración de la OIT, en torno a los principios de la seguridad social. ¿Y entonces, cambiar algunas percepciones, subsecretaria, o no? Yo creo que más que nada hizo enfocarnos en el ámbito del trabajo, de lo contributivo. Ahí hay una deuda, hay un sistema que prometió, digamos, ciertos niveles de pensiones que no los ha cumplido. La gente, las personas valoran que las pensiones dependan de ese esfuerzo que se hizo durante la vida activa, que se reconozca ese esfuerzo. Entonces vamos un poquito al contenido. Dentro de eso está este 10,5%, que yo sé que hay cambios, pero en lo básico se mantiene la gente, todo lo que ya ahorró, y el 10,5% se va a mantener en las cuentas con variaciones, pero como las conocemos ahora, heredables, con propiedad, si así lo quieren, en fin, con propiedad, ya, cuentas de capitalización individual. Sí. Eso, ni lo pasado ni lo que se sigue acumulando se toca. Ok, eso a grandes rasgos sigue más o menos parecido. Sí. Pero después viene el famoso 6% de cotización adicional. Y ahí ha estado, evidentemente, la gran discusión con la oposición. La pregunta es, aquí ayer en CNN Prime, el senador Francisco Chaguán dijo que cero posibilidad de que algo de ese 6% vaya a solidaridad. Es bueno explicarle a la gente, y lo hemos hecho con nota subsecretaria, como que yo creo que la gente más o menos ya lo ha escuchado, pero que el 70% de ese 6% va a cuentas nocionales de cada uno, pero nocionales, no son iguales a la del 10,5%, y el 30% de ese 6% va a solidaridad. Lo estoy tratando de simplificar. La pregunta es, ¿no están dispuestos a que nada de ese 6% vaya a las cuentas de capitalización individual tradicionales? A ver, primero hay que distinguir nosotros lo que tenemos hoy día, justamente en el pilar contributivo, que es el pilar que reconoce básicamente ese esfuerzo durante la vida activa. Nosotros hoy día tenemos solo capitalización individual, solo capitalización individual. Y las recomendaciones de los organismos internacionales como de la OCDE es más bien equilibrar los distintos mecanismos para financiar las pensiones. Como en palabras muy simples, no poner todos los huevos en la misma canasta, porque de esa forma no enfrentamos bien los riesgos de la vejez. Y efectivamente la capitalización individual falla en, por ejemplo, compartir los riesgos, falla en equidad de género, lagunas previsionales. En lagunas previsionales. Sí. Por lo tanto, la propuesta de sistema mixto crea con el 6% del empleador
algo distinto que complementa a capitalización individual. Yo lo sé, ¿Por qué pero, es el 6%? Sí. Bueno, porque ese 6% es todo el aporte del empleador. Aún no es equivalente al componente de capitalización individual, que sigue siendo mayoritario, de 10,6%, y es lo que nos permite financiar de manera sostenible un aumento relevante de las pensiones contributivas de los actuales jubilados. Si nosotros usamos menos de ese 6% del empleador en este seguro social, no podremos aumentar las pensiones contributivas de la manera en la cual nosotros estamos proponiendo. No. Esta es la propuesta más generosa en ese sentido. Estamos proponiendo una garantía. Pero es como última propuesta. Se lo pregunto por qué. Usted sabe, subsecretaria, que no tienen los votos en el Parlamento. O sea, incluso solo enfoquémonos en el Senado. Ni siquiera están empatados en el Senado, porque a veces se decía están empatados. Ni siquiera están empatados, porque eso implicaría contar a toda la DC en el fondo del lado de ustedes, y ustedes saben que no es así, no es un partido de gobierno. Entonces, si no tienen los votos, ya, está bien, pueden apostar a tratar de convencer, seducirla con la propuesta, todo lo que usted quiera. Pero hemos visto una reacción de Chile Vamos y otros diciendo no. O sea, 6% a este seguro social, no. Entonces, por eso yo le pregunto, ¿pueden cambiar las cifras en algo para lograr llegar a un acuerdo? A ver, nosotros dos cosas ahí. Primero, hicimos nosotros un proceso prelegislativo con distintos parlamentarios de distintas tendencias políticas y en ese espacio nosotros escuchamos distintas propuestas y creemos, estábamos optimistas respecto a lo que podemos hacer en el Congreso con esta propuesta. Esta propuesta integra distintas visiones, Ya, no es una propuesta... ¿Están dispuestos a negociar porcentajes? Nosotros hoy día vamos a ir al Congreso con esta propuesta, vamos a presentar. Y el problema es que, el punto es que si nosotros no usamos ese 6% del empleador completo, para un seguro social no podremos aumentar las pensiones pero si no tienen contributivas. nada, y si no tienen nada peor, digamos, si el Congreso, en el Congreso se quieren bajar los beneficios, lo que no ha pasado nunca, ¿cierto? Bajar los beneficios de un proyecto de ley que aumenta de manera sustantiva. Nosotros tenemos algunos ejemplos que hemos presentado, de hecho, y hicimos un simulador de los efectos de la reforma. Mujeres, por ejemplo, que han cotizado 50% de su vida en distintos niveles de salario, ya sea salario 400.000 pesos, un salario promedio de 750.000 pesos, ven más que duplicada su pensión contributiva. Entonces, lo que usted me está diciendo, para que podamos ir avanzando, si es que en Chile Vamos o en la oposición en general, que se hagan cargo ellos, digamos, de si no quieren el 6% al Seguro Social. Nosotros esperamos convencerlos con buenos argumentos y ahí en su momento veremos qué hacer, pero estamos convencidos de una buena propuesta. ¿Cómo ha visto usted la reacción de la oposición? Hay reacciones que considero un retroceso, la verdad. Yo participé, de hecho, en la comisión Bravo, donde había un grupo transversal de expertos y estábamos todos de acuerdo en que parte de la cotización del empleador, al menos parte, fuera a un sistema que pudiera ser más equilibrado en nuestro sistema de pensiones. Un retroceso. ¿Y a qué atribuye ese retroceso? Y decir que todo vaya a capitalización individual es realmente irse al extremo, irse a 1980. Y creo que nuestro debate había avanzado mucho más. Usted dice, es retroceder a 1980. ¿A qué atribuye ese retroceso? ¿Tendrá que ver el plebiscito de septiembre? Muchas razones pueden haber y probablemente parte de eso es atribuir un resultado de un plebiscito sobre un tema específico a una política pública. Creo que es un error. Pero tal vez el sector se siente muy empoderado después de ese plebiscito. ¿Será eso? Ahí ya eso es subjetivo, ¿no? Ok. Ahora, ¿usted coincide que
porque hemos explicado harto cómo hemos tratado de hacer esta pedagogía con la propuesta que ustedes tienen y también con las propuestas de la oposición. Por eso me gustaría algunas definiciones como políticas suyas. ¿Usted cree que los retiros fueron una derrota cultural también para la izquierda? ¿En qué sentido? En que la gente reforzó el sentido de yo me salvo solo y estos fondos son míos y por lo tanto no estoy dispuesto a una solidaridad. No con estos ahorros míos, tal vez con otras formas sí, pero se le dijo en algún momento también a la izquierda que acceder a estos retiros podía significar en el mediano o largo plazo una derrota cultural, en el sentido de que después venir a plantear solidaridad iba a ser muy difícil. Solidaridad con los fondos de pensiones, no solidaridad como concepto de vida. Yo no creo que sea una derrota para un grupo específico político. Nosotros como país creo que de alguna manera enfrentamos mal en un principio la pandemia porque no fuimos lo suficientemente generosos en entregar certezas y seguridades a las personas. Y creo que ese es el desafío hoy día. Tener un sistema de seguridad social ampliamente entendido para los periodos de desempleo, para que se activen automáticamente certezas en periodos de incertidumbre. Y qué es lo que estamos tratando de hacer como gobierno. Este año, por ejemplo, con el tema de la inflación, diseñamos lo que llamamos una canasta básica protegida. La gracia que tenía era que aumentaba el subsidio en la medida que se necesitaba. Y esos son estabilizadores automáticos que están hace mucho tiempo también en la discusión y que tenemos que avanzar ahora. Pero usted no ve que el tema de los retiros influye en la percepción que hay hoy día respecto de qué hacer con los fondos, que haya menos disposición a que se ocupe parte de la cotización, aunque sea, usted dice, de estos del empleador, pero finalmente el empleador paga el sueldo, digamos, entonces sí está, pero este 6% adicional, que haya menos disposición. Al menos los datos que uno mira de los datos de percepciones de las personas, los datos de encuestas de opinión, no han cambiado en el tiempo en ese sentido. Ya, pero la gente quiere que por ejemplo, el año... Si no hace encuesta, la gente quiere que el 6% vaya este es el 6% del empleador, y ese se percibe de manera distinta, porque es distinto. Nosotros tenemos... Es interesante, pero déjeme entender eso, porque ahí me parece novedoso. Usted diría que si nosotros le preguntamos a la gente, hacemos encuesta, ¿las personas estarían dispuestas a que ese 6% adicional no vaya a su cuenta de capitalización individual? ¿Estarían que aquí quiero distinguir. Nosotros estamos proponiendo un sistema de seguridad social y ese sistema, de nuevo, entrega pensiones en función de lo contribuido. Funciona como un seguro. Nosotros tenemos otros seguros en Chile. Por ejemplo, tenemos el seguro de invalidez y sobrevivencia, que también se financia con un aporte del empleador, un aporte mucho más pequeño, ¿sí? Este también funciona como un seguro, y el hecho de que funcione como un seguro social no significa que sea pura solidaridad. Aquí van a haber cuentas personales donde se registre el aporte individual de las personas. Pero nocionales, no es lo mismo que la cuenta de capitalización individual. Son cuentas personales que crecen a una rentabilidad que, además, la gracia que tiene este sistema, que esa rentabilidad es más estable y se comparte el riesgo entre generaciones. Lo que pasa hoy día que en la capitalización individual es que si una persona se va a jubilar y justo hay una pandemia, ¿qué pasó en la pandemia? Le pedían a los jubilados que por favor postergaran su jubilación porque la rentabilidad está muy baja y afecta eso a los fondos. La idea de un sistema de seguridad social es que entreguen más certezas y por lo tanto esa rentabilidad, que se comparte el riesgo entre generaciones, ayuda a compartir esos riesgos del mercado financiero. Entonces aquí las pensiones van a ser en función de la contribución individual, de la rentabilidad colectiva. La gente en sus casas, ¿para qué van a ocupar por mientras ese 6%? Porque hemos explicado bastante bien, yo creo, hemos tratado de explicar bastante bien esto, pero como son cuentas nocionales, o sea,
El 10% que no es nocional, que Yo es no le, como no le típico. estamos llamando cuentas nocionales, sino cuentas personales Bueno. del Seguro Social. Bueno, cuentas personales del seguro social, en el fondo, asociado a las futuras pensiones, pero son distintas del 10%. ¿Qué van a estar haciendo con esa plata? Porque esa plata no va a estar en el fondo ahí estancada. ¿Qué se va a hacer con el 70% del 6% mientras se va a ocupar en pagar pensiones actuales, en mejoras actuales ese dinero? Pero no todo. No, la no todo. mayor parte de la recaudación ¿Ya? de ese 6% se ahorra. Y por eso no lo llamamos cuentas nacionales, son cuentas personales que se basan en un financiamiento de un fondo integrado de pensiones que es un pilar de ahorro. Por eso el informe de productividad que nosotros hacemos, como esto se basa en ahorro colectivo, que hemos llamado un pilar de ahorro colectivo, las estimaciones de ese modelo macroeconómico, que además lo pedimos prestado al Banco Central y lo actualizamos nosotros, es que el crecimiento en el largo plazo aumenta producto de esta reforma, porque el ahorro aumenta y el empleo aumenta. Y no solo eso... Ahí tienen visiones distintas, porque desde el empresariado se ha dicho que se van a producir pérdidas importantes de varios miles de puestos de trabajo. Eso no Hay tiene, distintas eso no tiene sustento empírico. Nosotros, para evaluar el impacto económico de una reforma de pensiones, uno tiene que evaluarlo en el contexto de un modelo de equilibrio general, que le llamamos técnicamente, que significa, en palabras simples, no solo considerar el impacto en una variable en el mercado laboral, sino que el impacto en el ahorro, que también afecta el mercado laboral. Entonces, ¿qué están haciendo los empresarios cuando dicen que van a haber miles de pérdidas de puestos de trabajo a raíz de esta reforma, si se aprueba como está? Yo les recomendaría que leyeran el informe de productividad, que hoy día cambia de nombre con las nuevas regulaciones, se llama Informe de Impacto Regulatorio. Ahí tenemos un modelo, como ya te dije, técnicamente muy sofisticado, que evalúa los impactos de la reforma de pensiones en el largo plazo. No se pierde ningún empleo. Producto de la reforma tributaria en el largo plazo aumenta el ahorro nacional. Aumenta el ahorro nacional, aumenta el crecimiento y aumenta el empleo. Y no solo eso, quería agregar algo más, si me permites. Este seguro social que tiene estas cuentas personales tiene una contribución que es compuesta entre lo individual, que es 70%, y una contribución que corresponde a la generación, que es lo que han llamado solidaridad. Pero es en realidad una contribución de las remuneraciones promedios de ese momento en el tiempo. Eso ayuda a que más del 65% de los trabajadores, los afiliados que están cotizando, tengan una cotización incluso mayor que el 6%. ¿Sí? Por lo tanto, esto hace que los beneficios de la contribución de esos trabajadores sean mayor que lo que contribuyen. Para el otro 35% no. Sí, pero que iba a ir al efecto macro de largo plazo. Eso hace que además incentive la formalización en el empleo aún mucho mejor que si fuera capitalización individual. Nosotros en ese informe de productividad comparamos el desempeño de una y otra variable. De una y otra variable. Se nos va a ir volando el tiempo, entonces quiero preguntarle algunas cosas que no quiero que queden en el tintero. Entonces, ¿usted me podría asegurar que están completamente equivocados los empresarios, que no tienen cómo probar técnicamente que van a haber miles de pérdidas de trabajos de puestos por esta reforma? Yo no les diría eso, les diría que lean nuevamente me acaba de decir que no tenían ningún informe sustento técnico, me lo acaba de decir. Que no tienen sustento técnico. Sustento técnico robusto en el sentido correcto, que es el usar un modelo de equilibrio general. Yo los invitaría a mirar el informe. ¿Y qué le dicen las AFP? Porque las AFP han dicho que esto es una estatización encubierta de los fondos de pensiones. ¿Y qué dicen? Entre otras cosas, hay hartas reflexiones que se han hecho y te ha visto muchísimas entrevistas, pero dicen, por ejemplo, ¿quién puede garantizar que en algún momento, frente a una emergencia nacional, un terremoto, decía, por ejemplo, Michel Lavé, o no sé, una pandemia, una mega catástrofe, no se diga, cambiemos la ley que no permite usar en otra cosa estos fondos de este 6% adicional
y usémoslos en esta emergencia. ¿Quién garantiza que el Estado no va a echar mano en una emergencia, en algo grave, de esos fondos para otros fines? Nosotros lo que estamos proponiendo en la administración de las inversiones de capitalización individual y también de la administración del Fondo Integrado de Pensiones de la capitalización colectiva del Seguro Social es una institución de inversiones públicas autónoma, como el Banco Central. Creo hasta el día de hoy yo no he escuchado ningún cuestionamiento acerca de que el Estado le esté dando manotazos a la autonomía del Banco Central. Ese es el nivel de autonomía que estamos pensando para esta institución y por lo tanto está completamente separado del gobierno central, se financia con recursos propios, con un consejo determinado que es fuera del ciclo político. Usted dice que es y por lo que tanto eso no puede pasar. ¿Y si cambian las leyes? Eso no puede. Bueno, también ley? podría cambiar la ley del Banco Central, pero no ha cambiado porque en la medida en que la población y todos valoramos esa autonomía, valoramos las funciones que cumple, las entendemos, eso se mantiene. Y hay otros países que funcionan con instituciones muy parecidas y funcionan bien porque también la institucionalidad tiene el respeto de la ciudadanía. ¿Y cómo cree que han reaccionado las AFP? Las AFP han reaccionado. Las AFP están aquí, son empresas privadas que tienen un negocio, ¿sí? Y no funcionan como instituciones de política pública, de seguridad social. Entonces, hay que escuchar y nosotros estamos escuchando y leyendo todos los informes que se puedan generar y vamos a dialogar con todos los sectores, incluidas las FP, ¿cierto? Pero tenemos que todos estar muy conscientes, no solo el gobierno, sino que la ciudadanía también, de que estas son también empresas que tienen intereses particulares. Nosotros estamos diseñando una política pública que tiene como interés máximo la ciudadanía y el bienestar de las personas y sus pensiones. O sea, ¿no diría usted que ellos están pensando solamente en las pensiones de los chilenos y las chilenas? No, obviamente que no. Son instituciones con fines de lucro, tienen grandes ganancias que vemos todos los años, se benefician básicamente de lo que hoy día hay y esta reforma efectivamente cambia eso, porque quiere cambiar el sentido del sistema, incluyendo también administradores privados, ¿cierto? Las instituciones de pensiones privadas que pueden administrar, pero tiene una reforma importante en separar las actividades de soporte de las de inversión. Sin reforma tributaria, porque también lo hemos explicado, lo que tiene que ver con la pensión garantizada universal no va con este 6% adicional, eso va vía impuestos generales de la nación, que con eso parece no haber discusión respecto del principio teórico. Ahora, eso requiere una reforma tributaria. Sin reforma tributaria, no se puede aumentar a 250.000 pesos la pensión garantizada universal. No se puede, no porque nosotros no queramos o no podamos hacerlo. En Chile existe una regla fiscal y el gasto público está determinado en función de los ingresos permanentes del Estado. Y si esos ingresos permanentes no cambian, no se puede aumentar el gasto, simplemente no se puede. Tendríamos que gastar menos en educación pública o en salud pública o en otras cosas que están financiando el Estado hoy día y por lo tanto el gobierno también lo ha planteado, ha sido súper responsable con esa regla fiscal. Este año hemos reducido, hemos sido además reconocidos internacionalmente por esa responsabilidad y por lo tanto necesitamos esa reforma. ¿Por qué en la reforma tributaria no han decidido cumplir con una de las promesas de campaña, que era aumentar el impuesto al diésel? Que ustedes mismos lo dijeron en la campaña, usted me lo dijo, es un impuesto verde, no vamos a ceder a la presión de los transportistas, es necesario hacerlo porque tiene puros beneficios, en el fondo no necesariamente, además las personas que tenemos la posibilidad de ocupar automóviles en general se ha ampliado mucho, pero no son las de menos recursos que digamos, eran cosas que le escuchamos en la campaña y resulta que el impuesto al diésel...
¿Se dieron a la presión de los transportistas? Nosotros no hemos terminado la reforma tributaria, estamos pensando. Entregamos 2 proyectos de ley, que son el royalty minero y la reforma a la ley de renta general. Pero nos falta una tercera etapa, 2 etapas nos faltan, de hecho, la ley de rentas regionales, sí, donde también tenemos diseñado ahí tributos que puedan ser redistribuidos entre las regiones para cumplir con la equidad territorial. Y hay un cuarto componente que tiene que ver con los impuestos correctivos. Esos son impuestos que no tienen objetivo recaudatorio, sino correctivo. Sí. Y ahí están los impuestos verdes, están impuestos también que estamos evaluando respecto a salud. Me está diciendo que van a aumentar, van a proponer, porque ustedes no pueden anunciar vamos a aumentar, porque eso depende del Parlamento, entonces quiero ser más precisa en la pregunta. Usted me dice que van a proponer el aumento al impuesto al diésel. Estamos todavía diseñando eso. De hecho, hemos tenido el apoyo del Fondo Monetario. Sí, pero siguen teniendo la intención de aumentar el impuesto al diésel, ¿o no? Es que tiene otra contraparte, ¿sí? Todos estos impuestos verdes que se están discutiendo también en otros países a nivel global, producto de la crisis climática, tienen que ir acompañados de subsidios, porque de otra forma la transición no se hace justa. Y para que la pyme no sufra, para que el señor que para las pymes, para las personas, además en paralelo con una también renovación del sistema público de transporte, ¿cierto? Por eso hay un plan de inversión en electromovilidad. ¿Pero lo van a hacer o no? Y entonces ¿Lo van a proponer o no? Eso depende. Vamos a proponer algo integral respecto a los impuesto al diésel, subsidios e impuestos, subsidios para compensar todos los costos para que hagamos una transición justa. Es que no quiero malentenderla. Entonces, lo que usted me está diciendo es que van a proponer el aumento del impuesto al diésel junto con subsidios. Todavía ¿No está definido? No está definido. Estamos diseñando eso. Entonces, la forma en la cual tome eso todavía no la puedo confirmar. Es que era una promesa de campaña. Claramente, estamos nosotros en diálogo con todos los sectores, intentando diseñar lo mejor posible. ¿No les pesa el lobby de los transportistas? No, yo creo que todos los sectores tienen que dar su opinión, ¿cierto? Y vamos a ver la mejor forma de hacerlo. De nuevo, estas políticas no son para sectores específicos. Aquí nosotros lo que significa que los camioneros paren el país. Defendiendo propuestas para defender intereses particulares, sino para defender el interés de la nación. Y no solo de esta generación, sino de las siguientes. Entonces, ahora, este año ha sido bien complicado para el transporte, producto del aumento del precio de las gasolinas. Hemos tenido que poner, de hecho, mucho subsidio en el MEPCO, que es para estabilizar ese precio. Se nos acabó el tiempo, pero quiero cerrar con una reacción política, una cita. Usted conoce a Klaus Schmidt-Hebel, ¿no? Sí, el economista, claro, lo conoce. claro. Él dijo que... Fue profesor mío. Mire... Bueno, dijo usted, no sé si habrá leído, que dijo respecto al ministro de Hacienda que negociaba siempre con el tejo tremendamente pasado. Y no solo eso, respecto a la reforma previsional, dijo, es la peor propuesta de reforma tributaria, no, eso desde la tributaria también, porque también dijo que era mala la previsional. Tributaria, sí. Dijo, es la peor propuesta de reforma tributaria en la historia de Chile desde 1820 a la fecha, porque mata el ahorro, inversión, crecimiento, producción, emprendimiento y empleo. Su profesor, ¿qué le contesta? Creo que tiene que informarse mejor de las reformas. Estas reformas han sido apoyadas por organismos internacionales que no tienen militancia política y por lo tanto no son reformas radicales, son reformas que Chile necesita para poder ser un país desarrollado, tanto en la reforma tributaria como en la reforma de pensiones. Subsecretaria, muchísimas gracias por habernos acompañado en Última Mirada. No estuvo la anfitriona habitual, pero bueno, es lo que hay, el santo de temporada, subsecretaria. Gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias por habernos acompañado.